Es posible dejar atrás los rencores, la amargura, el dolor, el malestar. ¿Realmente somos capaces, los seres humanos, de dejar ese dolor que nos causó esa persona, ese hecho, ese trauma, ese momento? ¿Somos capaces realmente de hacer un borrón y cuenta nueva de aquello que sucedió, poder sanar y aquello que en su momento nos dolió tanto, dejarlo en un aprendizaje? Estas y algunas otras preguntas muy interesantes son precisamente las que vamos a responder en el episodio de hoy de Emotivamente. Vamos a hablar del perdón, vamos a definir qué es el perdón, cuáles son los beneficios de perdonar, por qué nos cuesta tanto dejar atrás esos resentimientos y ese rencor. Vamos a hablar también de los efectos de tener rencor, cómo llegamos a esta etapa del perdón, si el perdón es garantía de reconciliación y qué pasa si no puedo perdonar a alguien. Estas preguntas son muy importantes porque gran parte del dolor que muchas veces sentimos respecto a otras personas es por esa gran incapacidad que tenemos de cerrar capítulos, de entender que eso quedó en un pasado, de buscar el aprendizaje y de poder reconciliar y mejorar esas relaciones. Lo primero de todo me quiero presentar, mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional. Estás en el podcast Emotivamente y como te decía, vamos a hablar del perdón. Empecemos con una pregunta. ¿A quién no le han herido alguna vez ciertas acciones o ciertas palabras de otras personas? Quizás tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, un amigo, una pareja han usado palabras que te han dolido mucho, se han equivocado contigo, han hecho cosas que te han molestado y te han dolido, o es posible que no haya sido directamente con esas personas, quizás ha sido contigo mismo, quizás una experiencia traumática, un abuso físico, emocional de algún tipo. Estas heridas, que aparte de incluso ser físicas o no, lo realmente complicado es cuando esas heridas son emocionales, son intensas, son fuertes y generan una huella emocional en nuestra mente. Generan un recuerdo, una sensibilización muy importante ante esos eventos. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Cuándo de verdad aparece el problema? ¿Cuándo de verdad viene una persona a consulta? Pues cuando nos estamos aferrando a ese dolor, cuando estamos cogiendo ese dolor y no estamos dejando que ese dolor fluya. No estamos sabiendo encontrar el aprendizaje tras ese error. Quizás cuando nos estamos aferrando a ese dolor, quien acabe pagando el precio más alto de aquello que ocurrió no es la propia persona que cometió el error o el agravio, sino que nosotros mismos somos los que acabamos pagando el precio más alto. Perdonar te puede traer paz y te puede traer esperanza, dos palabras que a día de hoy yo creo que son más necesarias que nunca. Vivimos una gran crisis de paz y de esperanza. Las personas cada vez tienen menos motivación, tienen menos ganas de hacer las cosas. Me lo encuentro a diario en consulta. Por lo tanto, perdonar puede ser una gran herramienta, puede ser una gran transición de una vida de dolor, de desesperanza, de rencor, de resentimiento, a una vida de tranquilidad, de paz, de bienestar, de esperanza. Considera el perdón como una guía para el camino del bienestar y la felicidad y la tranquilidad. Pero como te decía a la introducción de este vídeo, vamos a empezar hablando precisamente de qué es el perdón. Perdonar puede significar diferentes cosas. Eso es el primer concepto, lo primero que tienes que tener en cuenta. Al final, perdonar es algo un poco particular de cada persona, es algo un poquito subjetivo, pero por lo general podríamos decir que perdonar es dejar atrás el dolor, el resentimiento y la ira que ciertas palabras, ciertas acciones, ciertos comportamientos, ciertas conductas de otras personas nos hicieron daño. Es posible, ¿no? Y seguro que en más de una ocasión has escuchado la típica frase de yo perdono pero no olvido. ¿Significa que si yo digo esta frase y esta frase es habitual en mí, no esté perdonando? No tiene nada que ver, porque hasta cierto punto quizás tampoco sería interesante, ni sería adaptativo olvidar aquello que nos hizo daño. Piensa que como especie tiene todo el sentido del mundo que las cosas que nos generan malestar, que las cosas que nos generan dolor, se mantengan en la mente. ¿Por qué? Porque es un aprendizaje para mirar, de evitar esas cosas que me generan daño y garantizar nuestra supervivencia. A nivel evolutivo ha sido muy importante recordar de una manera muy intensa aquellas cosas que me han supuesto dolor, porque aquello que me ha supuesto dolor
puede comprometer mi supervivencia. Por lo tanto, ese, y ya te doy alguna pista, es uno de los principales motivos por los cuales nos cuesta tanto perdonar. Porque todo aquello que nos ha causado un dolor a nivel evolutivo es muy importante que lo recordemos para evitar que esa situación se vuelva a producir. Porque no podemos caer en el error 2 veces, pese a que siendo seres humanos lo hacemos muchísimas veces. Al final, el perdón hace que aquello que ocurrió deje de tener tanto poder en ti. Cuando perdonas estás tomando una acción consciente, estás decidiendo tú qué quieres hacer con aquello que ocurrió. En el momento en el que ocurre algo, tú quizás no puedes controlar la reacción, porque cuando ocurre algo que a ti te duele, que a ti te ofende, que a ti te hiere de alguna manera, la reacción es muy visceral, es muy emocional, prácticamente es automática. Saltas porque es algo que te duele, es algo que de verdad estás sufriendo y te está generando un dolor físico, emocional o de ambos tipos. Sin embargo, en el momento de perdonar, el perdón es una acción plenamente consciente, es una acción, es una decisión que tú decides tomar de manera pensada, de manera reflexionada, de manera que siga tus valores y tu forma de ver la vida. Por lo tanto, pese a que la reacción a algo que me ofende es automática, el perdón es algo que debemos elegir, es algo que tiene que nacer desde dentro, es algo que tenemos que querer hacer para poder pasar página, para poder dejar esa ira y ese resentimiento y poder sanar y poder ver el aprendizaje detrás de ese agravio, detrás de esa situación complicada, porque siempre, ante todo en la vida, hay un aprendizaje si estamos dispuestos a aprender, si estamos dispuestos a escuchar, si estamos dispuestos a buscar cuál es el motivo que ocurrió, y entender el motivo no es para que se nos olvide, para que ya no nos duela, pero entender que muchas veces lo que ocurre no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la otra persona, y siempre hay algo que yo pueda aprender. Piensa que perdonar no significa, como te decía, olvidar, no significa ni olvidar ni justificar el daño que alguien te pudo hacer, pero ni significa que tengas que reconciliarte con esa persona. Pero sí que es cierto que el perdonar te trae cierta paz mental, cierta paz emocional, que te puede ayudar a sentirte mucho mejor y que tiene efectos directos sobre tu salud. Pero, concretamente, Marc, ¿cuáles son los beneficios de perdonar a alguien? Te he hecho una breve lista para nombrarte los principales. Al final, dejar atrás el dolor, los rencores, la ira y el resentimiento, dejar que esas emociones fluyan a través tuyo y no te sigas lastrando, te puede conllevar numerosos beneficios. Te voy a enumerar los principales. Por ejemplo, el primero de todos, tendrás relaciones más sanas. Al perdonar, pues serás capaz de no volver a sacar a relucir aquellas cosas que quizás han hecho daño o han dañado la relación, y podrás vivir mucho más tranquilo y tener relaciones más sanas. Por otro lado, tendrás una mejor salud mental. Eso que te preocupa, eso que te hirió en su momento, no seguirá estando ahí, no seguirá haciendo daño, no seguirá haciendo mella y no seguirá contaminando el resto de emociones que puedes tener con respecto a esa persona que quizás en su momento te hirió. Disminuirá en gran medida la ansiedad, el estrés y la hostilidad, esa irascibilidad, esa sensación de que estoy a la mínima que ocurre algo, salto y que tengo la piel muy fina. Esto es algo que en consulta veo muy habitualmente cuando nos perdonamos tanto a los demás como a nosotros mismos, porque el perdón no siempre es algo que sea con otra persona. El perdón a veces también pasa por mí mismo. También pasa por perdonarme a mí mismo por haber tomado ciertas decisiones y por haber tomado ciertas decisiones, ciertos caminos, ciertas conductas que quizás en su momento habíamos creído que eran adecuadas, pero el tiempo y la experiencia nos ha demostrado que al final no ha sido así. El perdón también es algo que debemos practicar hacia nosotros mismos. Esto, como te decía, es algo que veo mucho en consulta, que en el momento en el que trabajamos el perdón, una parte de esa persona es como si se quitara la mochila, como si se quitara ese peso que llevaba en los hombros y puede volver a respirar tranquilo, reduciendo muchísimo los niveles de ansiedad, de estrés y de hostilidad. Otro beneficio principal: menos síntomas de depresión. Normalmente cuando perdonamos dejamos atrás esa ira, no estamos tan apáticos, no estamos tan cansados, no estamos tan fatigados, volvemos a tener ganas de hacer cosas, volvemos a sentirnos motivados. Disminuyen muchísimo los síntomas de depresión al perdonar y dejar atrás ese capítulo de nuestra vida. Disminuye, como no, la presión arterial. Como bien sabes, hay ciertas emociones que conllevan una activación de los diferentes sistemas del cuerpo. En este caso, la ira, el resentimiento, el dolor, el rencor son emociones muy activadoras y hacen que nuestro ritmo cardíaco aumente, que la presión arterial aumente, mayor sudoración, hiperventilación. Por lo tanto, en el momento en el que perdono y dejo que esa emoción fluya y salga de mí, se reduce la presión arterial y nuestra activación se reduce a nivel corporal.
también a su vez otros sistemas afectados y que mejora el sistema inmunitario, porque el cuerpo, la mente entienden que ya hay que dejar de luchar, que eso que me molestó, que eso que me dolió tanto, ya no puedo hacerle nada, ya no tengo que seguir luchando contra ello, por lo tanto, se pueden destinar más recursos a trabajar y a potenciar el sistema inmune, ese sistema encargado de protegernos de las amenazas externas y de los agentes contaminantes o tóxicos ajenos. Muy importante. Además, mejora la salud del corazón, te lo decía hace unos segundos. Mejora la presión arterial, se reducen las pulsaciones, por lo tanto mejora la salud cardíaca. Y por último, y no menos importante, y una de mis especialidades, aumenta la autoestima. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo tomo, como te decía antes, la decisión consciente de perdonar, estoy dándome valor, estoy dándome importancia, estoy dándome cuenta de que yo soy el responsable de mi vida, de que yo soy el responsable de mis emociones y de cómo esas emociones me hacen cambiar mi perspectiva de ver el mundo y de cómo me afectan. Pero llegamos a una pregunta muy importante: ¿por qué es tan fácil tener resentimientos? Y al principio del episodio te comentaba uno de los motivos principales, y es que a nivel evolutivo es súper interesante y súper importante tener en cuenta aquello que nos hace daño para poder evitarlo. Piensa que alguien te haga daño, y si es particularmente una persona que tú quieres y en quien confías, te puede causar varias cosas. Las principales y las más comunes son ira, tristeza y confusión. Preguntas del tipo: ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me lo ha hecho? ¿Cómo puede ser? Si yo creía que me quería, si yo creía que confiaba en mí, ¿pero cómo ha podido ocurrir esto? Son preguntas totalmente normales. Si piensas todo el tiempo, si entras en esa rumiación, si empiezas a darle vueltas a ese tema, te darás cuenta de que no sales del bucle, de que constantemente estás recreando esa situación en tu mente. Cada vez que lo hablas, por eso siempre hay que hablarlo y hay que gestionarlo y hay que compartirlo y hay que exteriorizarlo. Sobre todo si es con un profesional de la salud mental, mucho mejor, porque te dará pautas, te dará herramientas, te ayudará a comprenderte y a entenderte. Pero más allá de eso, eso se debe expresar. Pero eso tiene que tener un límite, porque cada vez que tú hablas la situación, cada vez que tú vuelves a sacar la situación a relucir, lo que estás haciendo es que la estás volviendo a revivir en tu mente. Y al volverla a revivir en tu mente, estás volviendo a traer al presente las emociones que sentiste en el momento que eso ocurrió. Por lo tanto, estás retroalimentando un bucle sin llegar a una conclusión en concreto. ¿Qué pasa? Que si permites que esos sentimientos negativos se apoderen de la situación, no vas a encontrar la luz, no vas a encontrar la salida a todo eso. Sin embargo, si sabes que eso ocurrió por un motivo y te preguntas qué puedo aprender de esta situación, qué fortalezas he demostrado en esta situación, qué ha sido aquello que realmente me ha dolido, empiezas a darle la vuelta y empiezas a cambiar esos sentimientos negativos por sentimientos más positivos, te puedo asegurar que la forma de vivir la situación y la forma de afrontar la situación va a cambiar radicalmente. Piensa que sí que es cierto que algunas personas por naturaleza perdonan de manera más frecuente, pero aunque puedas sentir rencor, aunque puedas sentir dolor, aunque puedas sentir resentimiento, no significa que no puedas cambiarlo. Y sobre todo, una manera muy buena de cambiarlo es saber y conocer qué efectos tiene el rencor en tu cuerpo. Y eso es precisamente lo que te voy a comentar ahora. ¿Cuáles son los efectos de tener rencor? Te he hecho una lista una vez más para que tengas en cuenta de qué efectos puede tener el rencor en tu cuerpo. Pues, cómo no, un poquito contrario a lo que te decía antes. Por una parte, llevas tu ira, tu amargura a nuevas relaciones y experiencias. Que levante la mano. Si no me estás viendo porque me estás escuchando en Spotify, estoy levantando la mano. Si estás en YouTube, lo estás viendo. Que levante la mano aquella persona que no ha tenido una pareja, o que ha sido esa parte de la pareja que ha arrastrado experiencias y vivencias de otras parejas con las que no ha perdonado a nuevas relaciones, y eso ha tenido consecuencias en la calidad de la nueva relación. Todos llevamos una mochila y no significa que, oye, tengo que no tener en cuenta mis emociones y no compartirlo, no. Pero sí que es cierto que no haber perdonado y no haber cerrado capítulos puede tener consecuencias para tus nuevas relaciones. Además, ¿qué pasa y que me encuentro muy a menudo, sobre todo en personas que quieren empezar nuevas relaciones? Que puede ser que estés tan enfocado en esa mala experiencia que no puedas disfrutar del presente porque te duele tanto, porque tienes tan presente ese rencor y tienes tan presente ese dolor, que no eres capaz de pasar página, que no eres capaz de entender que aquella situación ya pasó, que forma parte del pasado, y no puedes vivir el presente porque estás constantemente luchando contra algo que no vas a poder cambiar. Consecuencia de esto, y otra consecuencia del rencor,
estás más irritable, más estresado, más ansioso, más deprimido. Además, empiezas a entrar en cierto conflicto con tus creencias espirituales, porque dices, oye, yo quiero ser una persona buena, yo quiero ser una persona que perdona, yo quiero ser una persona que avanza en la vida, que no deja que las cosas que han ocurrido le frenen, le lastren. Y empiezas un poco en un conflicto interno. Y la consecuencia de todo esto es que puedes perder conexiones valiosas y enriquecedoras con posibles personas que aparezcan en tu vida, pero que como sigues constantemente luchando con ese pasado, como sigues constantemente luchando contra eso que no puedes cambiar, te pierdes la oportunidad de conocer a personas maravillosas. Llegados a este punto, entiendo que es bueno perdonar, entiendo que el rencor tiene grandes perjuicios para mi vida, ¿no? ¿Cómo llego a esta etapa del perdón? ¿Cómo llego al punto de decir, tengo que perdonar? Mira, el perdón es una acción, es algo que tienes que hacer, por lo tanto, es un compromiso que se lleva a la práctica. Lo primero que tienes que hacer es un poco lo que hemos hecho en este episodio, es reconocer el valor de ese perdón. Es decir, entender perfectamente cómo ese perdón, cómo el perdonar, te puede traer esa paz, te puede traer esa tranquilidad, te puede traer ese bienestar a tu vida. Debes entender, tu mente más racional, más lógica, tiene que entender que el perdón es algo bueno y que es algo que va a potenciar tu salud. Por lo tanto, ese es el primer paso, reconocer cómo el perdón puede mejorar tu vida. El segundo es identificar qué es realmente lo que quieres perdonar, qué necesitas perdonar y a quién necesitas perdonar. Es decir, necesito perdonar que me hayan traicionado la confianza, que me hayan traicionado, que me hayan agredido, que me hayan faltado al respeto. ¿Y a quién tengo que perdonar? Tengo que perdonar a los demás por hacérmelo, a mí mismo por soportarlo, a mí por castigarme, a mí por no decirlo antes, por no poner límites. ¿Quién necesito perdonar y a quién necesito perdonar? Tercer paso, si ves que te está costando mucho, pide ayuda, busca un profesional de la salud mental que te ayude a comprender todas esas emociones, que te ayude a llevar a cabo el proceso del perdón interno, del perdón externo, de entender realmente por qué aquello te hizo tanto daño. Busca ayuda a un profesional de salud mental. Paso también súper importante, acepta tus emociones. Acéptalas, no luches contra ellas, no las quieras controlar, no las rechaces, no te quejes por tenerlo. Acepta las emociones y acepta que eso que ocurrió te hizo daño. Reconoce cómo esas emociones están cambiando tu comportamiento y tus pensamientos. El momento en el que las reconoces y eres consciente de ellas es cuando realmente puedes empezar a cambiarlas. Por lo tanto, acéptalas, no las rechaces. Posteriormente, tienes que tomar una decisión, te lo decía al principio de este episodio. El perdón es una decisión consciente, por lo tanto debes elegir perdonar. Tienes que elegir el perdón como nueva vía, como nueva respuesta ante aquello que ocurrió. Si no tomas una elección consciente, si no tomas una decisión consciente de perdonar, es imposible que lo logres. Y por último, libera el control y el poder de esa persona que le has otorgado a esa persona que te ofendió y la situación que se generó y los efectos que se han tenido sobre tu vida. Suelta el control, no vas a poder cambiarlo. Pero en el momento en el que lo revives y que sigues sintiendo dolor y que sigues dándole poder a esa persona o a esa situación, es cuando no te vas a sentir nunca libre. Por lo tanto, elige soltar el control, elige aceptar aquella situación, soltar el control porque no puedes cambiar nada y dejar que esa persona y que esa situación tengan el control de tu vida. Llegamos a quizás una de las preguntas que más me encuentro en consultas, sobre todo en relaciones de pareja. El perdón es garantía de reconciliación, es decir, si yo perdono es una garantía de que esto ya se va a solucionar, ya todo se va a quedar ahí, ya esto no va a seguir afectando, ya no va a seguir apretando, ya no va a seguir doliendo. ¿Es garantía de reconciliación? Sí y no, depende. Como la mayoría de cosas en psicología no hay una respuesta blanco-negro, hay un gran abanico de grises ante esta respuesta. Si en el suceso que te ofendió, que te dolió, que te hirió, había una parte, una persona de una relación que valorabas, el perdón sí que puede llevar a una reconciliación, aunque no siempre sea el caso, pero si es una relación que para ti suponía mucho, que era muy importante, una relación que tú le dabas muchísimo valor, pues sí que es una gran posibilidad de reconciliación siempre y cuando el perdón se dé de manera sincera, honesta y correcta. Ahora bien, si esa persona que te ofendió ya no se puede comunicar contigo o es una relación que ya no puedes tener en tu vida, pues el perdón tiene que ser algo que haces tú desde tu propio bienestar. Es algo que tienes que hacer tú en tu propia
en tu propio ámbito personal. ¿Por qué? Porque hay veces que el perdón tiene que ser con personas con las que ya no te puedes comunicar, o bien porque ya no están en tu entorno, porque se han ido a otro país o porque nos han dejado. Por lo tanto, a veces el perdón es algo que tendrás que hacer tú de manera interna. En estos casos, más que nunca, sí que te recomiendo encarecidamente que busques ayuda a un profesional de salud mental que te ayudará, porque es un proceso muy intenso y que hay que hacerlo bien para sanar y para que esas heridas no sigan doliendo. Y también tienes que tener en cuenta que hay veces que no se podrá perdonar y simplemente tienes que aceptar y ya está. No siempre se puede perdonar. Lo que quiero que te quede muy claro con este episodio es que debes entender que el perdón es algo tuyo, no es algo de la otra persona. Es algo que deben hacer de ti. Es un cambio, es un proceso interno propio. No puedes esperar a que otra persona lo haga, no puedes esperar a que otra persona te lo pida. El perdón es algo que tiene que nacer desde dentro. Una pregunta y como tip extra que me llega mucho es: ¿qué hago si la persona que he perdonado no cambia y vuelve a repetir aquel agravio o aquel daño que me hizo en su día y lo vuelve a repetir? Mira, el perdón, ¿no? El conseguir que otra persona cambie no es el propósito de perdonar. Se trata de concentrarte en lo que puedes controlar aquí y ahora, en conectarte con el momento presente. Como te decía y te repito, el perdón es algo contigo mismo, no con los demás. Tenéis que pensar en el perdón más desde un punto de vista de cómo te puede cambiar a ti para traerte paz, bienestar, tranquilidad. Perdonar significa quitar el poder a esa persona, a esa situación, a ese momento y volver a recuperar ese poder y ese control emocional sobre ti, sobre lo único sobre lo cual puedes cambiar, que es sobre ti, sobre tus pensamientos, tus emociones y tus conductas. Por lo tanto, espero que este episodio te haya gustado. Si ha sido así, me encantaría que si me escuchas en Spotify me dejes las 5 estrellitas, que sea en YouTube, que me dejes tu like, tu comentario y te suscribas para no perderte los nuevos episodios del podcast Emotivamente. Por mi parte, lo dejo por aquí. Nos vemos y nos escuchamos el martes que viene. Te mando un fuerte abrazo y que tengas una estupenda semana. Chao.